El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados y nuestras culpas. Así es. Tomemos asiento, por favor. Las lecturas del día de hoy nos siguen adoctrinando sobre ese camino de conversión que hemos de seguir, ¿verdad? Hemos estado meditando estos libros del profeta Ageo, del profeta Baruch, del profeta, se me fue el nombre del que vimos el miércoles, de Nehemías, ¿verdad? Y todos estos libros se sitúan en ese contexto que ya hemos platicado. El contexto del exilio en Babilonia, el post-exilio en Babilonia, donde el pueblo judío pues enfrenta esta persecución, empieza esta esclavitud y viene de ese exilio con la intención de reconstruir todo aquello que se les ha arrebatado, pero primero se fijan en reconstruir aquello que es de su importancia, de lo que es de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, y se van olvidando de la fe en Dios nuestro Señor. Hoy, el libro de Baruch se sitúa también en este contexto, más o menos unos 200, 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Se dice que este profeta era amigo del profeta de Ageo, ¿verdad? Y que él escribió este libro, pero también se le atribuyen muchas de las citas que dan del profeta Baruch a otros autores que utilizaron el seudónimo de Baruch. Este libro de Baruch, el fragmento que acabamos de escuchar hoy, empieza con una parte importante que comentábamos el miércoles en la misa de oración, ¿verdad? El reconocimiento de los errores, el reconocimiento de la culpa, la conciencia que ha empezado a reclamarnos que hemos cometido algo mal, que nos hemos equivocado, que hemos cometido algo mal, que hemos errado, que hemos ofendido a Dios. Hemos visto en los libros anteriores, por eso esta pequeña introducción que les di, cómo estos profetas vimos en Ageo, en Nehemías, cómo ellos pues narraban que el pueblo quería descansar, pero sobre todo quería descansar de Dios. Ya no querían hacer caso de ese Dios que permitía que la desgracia siguiera llegando a su casa, que la desgracia siguiera llegando a todo ese pueblo. Estaban lastimados, y no nada más por ellos,
sino también por todos sus hermanos que habían sufrido la misma desgracia. Muchos de ellos habían perdido la vida, muchos de ellos habían sido sometidos a tortura, habían sido obligados, algunos hasta derramar la sangre o la muerte o entregar la vida por negar su fe en Dios, en su Dios, en el Dios de Abraham. Y entonces, hoy, estas personas se dan cuenta que han cometido un grave error. Que sí es importante sanar interiormente, pero también es importante reconciliarnos con Dios. También es importante dar ese paso y poder decir, Dios no tuvo la culpa de mis desgracias. Dios no tuvo la culpa de todas aquellas veces en las que yo lo ofendí y que yo permití que nos hundiera. Muchas veces le echamos la culpa a Dios y a veces de nuestros males, pues también al diablo. Y aquí viene algo importante que todos nosotros tenemos que empezar a fomentar en nuestra conciencia y en nuestro día a día. La culpa de nuestros errores, la culpa de nuestras tribulaciones, no necesariamente es culpa de Dios, ¿verdad? No es que Dios todos los días se levante y empiece a escribir el libro de cada uno y diga, en tal fecha a Dios, a fulanito de tal, le va a ocurrir esto, ¿verdad? Le van a hacer fraude en su trabajo, en tal fecha a fulanito de tal, su mejor amiga la va a traicionar, y cosas así, ¿verdad? Porque pues quiero que ella aprenda. Si bien Dios es dueño del destino, pero Dios no es un Dios ocioso que se la pasa escribiendo nuestro destino. Él simplemente determina qué es lo que va a permitir y qué es lo que no va a permitir. Y lo que va a permitir siempre nos va a ayudar para crecer de manera espiritual. A veces nos quejamos, ¿por qué no tengo dinero? ¿Verdad? Es algo en lo que siempre andamos quejándonos, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué nos va mal en las finanzas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, si nos ponemos a pensar, pues no tengo dinero porque no trabajo. No tengo dinero porque no me esfuerzo. Y a lo mejor trabajo y me esfuerzo y no tengo dinero porque no soy ordenado en mis gastos, ¿verdad? Lo que tengo me lo gasto todo y cuando llega la quincena pues ya debo casi media quincena y pues obviamente no me va a rendir así el dinero. Entonces, a veces pensamos, y es porque Dios quiere que yo sea pobre, porque Dios quiere que yo no tenga dinero, no. Es porque tú no trabajas, porque no buscas trabajo, porque tú no te esfuerzas o porque tú no eres responsable con tus finanzas. Y llega un momento en el que Dios dice, ya basta, ¿verdad? Ya tienes que aprender, ya tienes que hacerte responsable, te tengo que educar. Y entonces permite una tribulación, permite algo en nuestra vida que nos deja marcados. A lo mejor no eras responsable de tus finanzas, tenías un trabajo y lo pierdes. Y resulta que debes como 3 o 4 tarjetas de crédito. Tu casa está hipotecada, tu carro está empeñado, tus joyas hasta tu plancha. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, vamos a ver que aprendas. Y como ya no tienes ese trabajo que medio sustentaba tus deudas, lo pierdes. Entras en una desgracia. Lo que tenemos que hacer ahí es reflexionar. Sí, a lo mejor lamentarnos, vivir ese dolor, pero ese dolor, como ya hemos venido meditando, ese dolor nos tiene que hacer reflexionar. Ese dolor nos tiene que hacer cambiar, nos tiene que hacer aprender. Entonces, claro, estoy metido
en esta situación financiera deplorable, porque yo jamás me preocupé por ahorrar. Porque yo, lejos de ahorrar, lo gastaba todo. Y cuando me terminaba lo que tenía, pedía todavía más, y aún así no me era suficiente. Dios permitió que yo me fijara que esto llegara a mí, que esta desgracia llegara a mí, para que yo alcanzara a fijarme que no estaba haciendo las cosas correctas. Y es lo que llamamos el tocar fondo. Y entonces, así viene cada una de las circunstancias en las que nos vamos metiendo, en las que se van presentando. Dios no las escribe, Dios las permite. Y es que el amor verdadero en algún momento también adoctrina, en algún momento también enseña. Y no es que castigue, por ahí dice Dios iracundo, ¿verdad? Que se encoleriza, que en su ira no piensa y no razona como nosotros. Y entonces por eso destruyó el mundo con el diluvio, y por eso destruyó con su ira Sodoma y Gomorra, y por eso va a venir y va a destruir el mundo, como dicen los hermanos separados, con su ira, y no va a quedar piedra sobre piedra, y entonces van a llorar, y solamente se van a salvar 177,000. Y no. Y es que hay algo que tenemos que comprender. Dios no es visceral como nosotros, porque Dios todo lo sabe. Dios no se equivoca en sus designios, así como nosotros, y no se deja llevar por la pasión desbordada, como nosotros, que cuando nos enfadamos, sí, destruimos. Cuando nos enfadamos, decimos cosas que no pensamos. Cuando nos enfadamos, queremos hacer que nuestro mundo haga alrededor. Todas esas cosas que sucedieron en el pasado, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, no fue por ira de Dios, no fue porque Dios fue iracundo. Dios no es iracundo, porque una persona iracunda es una persona que no razona y que se deja llevar por la ira y por eso destruye. La sabiduría de Dios va más allá. Todo eso que pasó en el pasado es porque Dios permitió que sucediera para enseñarnos por amor. Ustedes que tienen la dicha de ser padres y madres, cuando su hijo se equivoca, lo tienen que corregir, ¿verdad? De alguna manera. Y a veces esa corrección duele, y a veces esa corrección lastima. Pero no lo están haciendo porque ustedes quieren que su hijo sufra, ¿verdad? Que sus hijos sufran, que sus hijos lloren. Lo están haciendo porque quieren, por amor, porque quieren que sus hijos reaccionen, quieren que sus hijos aprendan. Es como decir agarrarlos y llevar así unas cachetadas para que despierte. Por eso Dios lo permite. Por eso Dios lo va a seguir permitiendo. Y entonces quiere que tomemos esa conciencia que hoy escuchamos en la primera lectura, de esas personas que dicen, sí, sí es cierto, fallamos a Dios, no hicimos lo que nos dijo, y por eso padecimos todas esas desgracias. ¿Por qué el pueblo de Israel fue apresado por Babilonia? Pues porque les ganó la soberbia. Se creyeron mejores que otros, descuidaron sus defensas, descuidaron su porvenir. Dios permitió que fueran esclavos otra vez en Babilonia para enseñarles que no debían de ser soberbios, que no se debían de confiar. Y ahí empieza el cambio, y ahí empieza la sanación, como decíamos el miércoles, y ahí empieza la liberación, de liberarme de todo aquello que no me permite prosperar, que no me permite escuchar la voz de Dios. Y por eso viene hoy ese reclamo de Jesús en el Evangelio. Es un reclamo lleno de tristeza. Y volvemos al ejemplo de ustedes, papás, ¿verdad? Que es así. Cuando ustedes se cansan de decirle a sus hijos, no hagas esto, y lo siguen diciendo,
llega el momento en el que se hastían y entonces dicen, ya tú sabrás qué es lo que haces en tu vida, pero no digas que no te va a permitir, ¿verdad? Y cuando vuelven, pues dañados por malas decisiones, los acobijan, se alegran como el Padre misericordioso de esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero también dicen que lo advertí. Y hoy viene este reclamo de Jesús, ¿verdad? Que les dice a estas ciudades que no han escuchado la voz de Dios, que no se quieren convertir, que no quieren hacer penitencia como esta ciudad que escuchamos, como estos judíos que escuchamos en el libro del profeta Baruch. Y por eso les dice, ay de ustedes, porque el día del juicio, estas otras ciudades que en comparación con ustedes eran pecadoras, recibirán menos severidad en el castigo que ustedes. Y vuelvo a repetir, no es porque Dios sea un Dios que castiga, es un Dios que permite la corrección. Y entonces aquí, toda esta semana nos va preparando en nuestro corazón, no para refinarnos, no es que Dios nos haya refinado, sino que nos quiere hacer conciencia de cómo estamos escuchando su voz, cómo estamos poniendo en práctica todas sus recomendaciones para ser felices. ¿Las estamos poniendo en práctica o no? ¿Estamos siendo guerreros, rechazando el mal, o simplemente estamos dejando que esa corriente nos lleve? Y viene otra advertencia: ¿estamos arrepintiéndonos de lo que hemos hecho en el pasado? ¿Nos estamos esforzando por ser mejores? ¿O estamos siendo como esos judíos soberbios? Yo no necesito corrección. Yo estoy muy bien siendo cizañoso. Yo estoy muy bien siendo chismoso. Yo estoy muy bien siendo mentiroso. No necesito cambiar. Y luego viene entonces esa corrección, y ahí es cuando ya nos parece. Y por último, Jesús nos advierte, no se refiere a los profetas, se refiere a lo que hablan en voz de Dios, pero también se refiere a su palabra. El que no escucha la palabra de Dios, el que no escucha a los profetas, el que no escucha, el que corrige, es una cadenita, no está escuchando a Dios. Y al final de los tiempos, Dios recriminará: no me llames Señor, Señor, porque tú no te atreviste a escucharme. En verdad te digo que no te conozco. Pues bien, queridos hermanos, hoy reflexionemos sobre nuestra vida de conversión, sobre todos aquellos aspectos que no hemos corregido en nuestra vida. Hace un ratito hablaba con Olita, ¿verdad? A veces pensamos que Dios va a ser un mago, ¿verdad? Un brujo, un curandero, que nada más tenemos un problema, acudimos a Él y ya nos va a sanar. Nos echamos los sacramentales, el agua bendita, el aceite, la sal, queremos bañarnos en agua bendita para que nos vaya bien, pero no queremos corregir nuestras actitudes. Así no funciona la salvación. La salvación, Dios pone medios que nos van a ayudar, son como armas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner la fortaleza. De nada sirve una espada filosa en manos de aquel que no sabe agarrar una espada, que no la sabe utilizar. De nada sirve un agua, una sal, un aceite, un bálsamo, una medalla, un anillo, algo, cualquiera, que a lo mejor bendijo el mismo Papa, o a lo mejor bendijo un santazo, ¿verdad? Nos lo regalaron porque a mi abuelita conoció a San Pío de Pietrelcina y los bendijo y para que siempre nos vaya bien. No, de nada sirve si no lo sabemos usar. Tomemos conciencia de ello y todos los días esforcémonos por alcanzar la salvación, la gloria, la resurrección. Esto no nos tiene
nos tiene que llenar de esperanza, de que Dios nos está advirtiendo que hay algo malo, pero que de su mano podemos salir adelante. Y la esperanza nos tiene que traer alegría. Digamos todos que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y digamos, Padre, escúchanos.